Hola, ¿cómo están todos? Bueno, empezamos nuestro en vivo. Entonces, bueno, lo primero que quería comentarles es que vamos a hacer una serie, un ciclo de en vivos alrededor de 2 semanas y media de diferentes temas relacionados a la gerencia de proyectos. Entonces, nada, pues espero que los disfruten. Son para ustedes. Mm, Y nada, pues vamos a empezar con este primer en vivo que tiene como título los líderes políticos deberían estar capacitados en gerencia de proyectos. Yo creo que esto es un tema un poco controversial. Las personas no han entendido la responsabilidad y el poder que tienen en el momento de elegir a sus líderes políticos, a sus líderes públicos. Y pues realmente en mi experiencia y en mi país, eso me ha enseñado que realmente esta decisión hay que tomarla con responsabilidad y que adicional, pues de acuerdo a mi experiencia, considero que ellos también deberían estar capacitados en gerencia de proyectos o por lo menos las personas que van a ser sus asesores o las personas que los van a apoyar y que los van a guiar para que pues se obtenga lo que se espera. Entonces, ¿por qué yo considero que sí deberían estar capacitados nuestros líderes políticos en temas de gerencia de proyectos? Porque primero, ellos son los administradores de los dineros públicos. Es decir, son los responsables de que esos dineros se usen de la manera adecuada, de la manera más apropiada para el beneficio de la comunidad o el beneficio de nosotros. Y pues cuando tú administras dinero, pues obviamente tienes que tener el conocimiento para poderlo hacer de una manera adecuada y especialmente en el tema de gerencia de proyectos. También lo considero es porque generalmente todos estos programas políticos, es decir, sus propuestas de gobiernos, se logran a través de proyectos. Y aquí les hago el símil de una compañía privada. Por ejemplo, en una compañía privada, pues crea sus objetivos estratégicos y pues de esos objetivos estratégicos define con qué proyectos desea alcanzarlos. Y aquí sucede lo mismo. Digamos que el líder público o el líder político durante su tiempo de gobierno, pues se traza unos objetivos públicos o unos objetivos sociales que quiere adquirir o que quiere alcanzar. ¿Y cómo los va a alcanzar? Pues los alcanza por medio de proyectos. Entonces, ahí por eso nace nuevamente la importancia de que conozca de gerencia de proyectos. También es porque realmente todos esos proyectos que crean, como les decía, tienen que estar alineados con esa propuesta de gobierno, pero esa propuesta de gobierno pues debe estar alineado o debe contemplar como mínimo pues las necesidades reales de la sociedad, debe contemplar la búsqueda de soluciones a las problemáticas de la sociedad, debe buscar o aprovechar las oportunidades que aparezcan en el entorno público para obtener un mayor beneficio para esa sociedad en particular. Y finalmente, pues tiene que dar cumplimiento a todos los temas de normatividad en el país. Eh, entonces, otro de las razones por las cuales yo considero que sí, es que no todo, o bueno, generalmente estos planes de gobiernos están planeados o pensados para obtenerse durante el tiempo en el que es su gobierno. Pero muchas veces las necesidades de la población son mayores a la cantidad de proyectos que realmente se pudieran ejecutar durante ese tiempo de gobierno. Entonces aquí es muy importante y entra a jugar el tema de cómo priorizar esos proyectos, de cómo yo defino cuáles son esos proyectos son los que más realmente me va a ayudar a suplir esas necesidades reales de la sociedad, que me va a ayudar a solucionar los problemas de la sociedad, que me va a ayudar a aprovechar las oportunidades que se encuentran en el entorno o que me va a ayudar a darle un cumplimiento legal a la normatividad del país.
Por estas razones, bueno, y pues digamos que la persona más idónea para manejar los temas de tiempos, de presupuestos y de alcance, pues generalmente es un gerente de proyectos. Entonces, es por eso que para mí yo considero que sí, nuestros líderes políticos deberían estar capacitados en gerencia de proyectos o por lo menos esas personas que los van a apoyar, a asesorar. ¿Para qué? Para que sus planes de gobierno pues se cumplan y logren pues lo que le prometieron, digamos que al pueblo o a ese grupo de personas. Pero muy probablemente existan personas que digan que no creen que digamos, el líder político o el líder público deba estar capacitado en gerencia de proyectos y pues no hay respuesta ni buena ni mala. Pero para esas personas que creen que no, pues me gustaría plantearles lo siguiente. Entonces piensen que cuando una empresa privada generalmente, digamos, quiere hacer un proyecto, ya identificó que es importante para su organización y define que quiere hacer un proyecto que dura 3 meses, que maneja un presupuesto de $100,000 o 100,000 euros. Y generalmente esas personas o esas organizaciones, cuando ya tienen esa definición de alcance o de tiempo o de costo a alto nivel, pues lo primero que buscan es un gerente de proyectos, por lo menos con 5 años de experiencia, para que sea la persona idónea que logre volver real eso que quiere la organización. Entonces, si hacemos ese símil frente al Estado, hay algo muy parecido. Generalmente el Estado o el líder político pues tiene el tiempo de su programa de gobierno, tiene el presupuesto del municipio, la ciudad o el país que maneje y pues tiene el alcance que son esas necesidades que requiere la población. Entonces, si hacemos esa comparación o símil con una empresa privada, pues yo considero que sí debería estar capacitado en gerencia de proyectos. Entonces ahí donde les preguntaría cómo es posible que para dirigir un país o una ciudad o municipio, como lo quieran llamar, y sus diferentes carteras y presupuestos millonarios, no sea necesario que esa persona sea un gerente de proyectos. Por eso yo estoy convencido que sí, o que por lo menos tenga dentro de sus asesores gerentes de proyectos. ¿Por qué? Porque estos les van a ayudar, los van a guiar para que pueda conseguir todo esto que se propone dentro de su plan de gobierno. Entonces, yo lo que los quisiera invitar es que cuando en algún momento o si en su país ya están en ese momento, vuelvan a estar en los tiempos de elección de sus líderes políticos, tengan en cuenta las siguientes preguntas, háganse esas siguientes preguntas, las cuales yo considero los pueden guiar, los pueden ayudar a tomar cuál es la mejor decisión para su ciudad, para su país, para su municipio, para lo que sea que vayan a elegir a ese líder político, en donde la primera pregunta sería preguntarse si realmente están formados y preparados para gestionar proyectos. Y si, digamos, ustedes logran identificar que él no lo está ni formado ni preparado, pues por lo menos traten de conocer o entender cuáles son las personas que los rodean, porque generalmente esas personas que los rodean muy seguramente van a ser sus futuros asesores. Entonces es preguntarse si esa persona que nos va a liderar o sus aliados o las personas que estén más cerca de él están preparados, pues a mí me daría un parte de tranquilidad saber que sí. Otra pregunta es que, ¿con qué formación específica en gerencia de proyectos cuentan? Y específica me refiero generalmente en el ámbito público, porque realmente gerenciar un proyecto en el ámbito público tiene ciertas diferencias a gerenciarlo en el ámbito privado. Es un poco diferente, pero tiene también sus similitudes, pero hay que tener en cuenta otros aspectos desde el ámbito público. La otra pregunta es que si tienen experiencia previa en gerencia de proyectos, es decir, si esa persona ya ha tenido cargos públicos y cómo le ha ido. ¿Le ha ido bien? ¿Le ha ido mal? Y de esos cargos públicos, pues, ¿ha logrado los objetivos? ¿Qué proyectos ha hecho? ¿Qué proyectos no logró? ¿Qué proyectos dejó abierto? Porque, pues, infortunadamente ese es el común denominador. Y esas respuestas, pues, nos pueden orientar un poco mejor hacia la toma de la decisión.
Por ejemplo, también preguntarse quiénes son sus asesores o las personas que están más cerca de él en su campaña. Entonces, esta es de las más difíciles de identificar, quiénes realmente son las personas que están en convicción con ese líder político, pero generalmente de las personas que te rodeas, pues generalmente es lo que demuestra quién eres y cómo vas a mostrarte frente a la sociedad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Adicionales, debemos entender qué quieren lograr para mi ciudad o para mi país en su periodo de gobierno, para entender si es algo realizable o alcanzable. Mire, un factor o algo en que fallamos mucho los latinoamericanos es que escogemos gobernantes sin saber qué están proponiendo o prometiendo dentro de su gobierno. O sea, yo conozco personas que van el día de la votación y ni siquiera son capaces de leerse el título del plan de gobierno. Uno les pregunta, ¿usted sabe cuál es el plan de gobierno de X persona? La respuesta es no. Y eso me parece muy triste porque van a darle el voto a alguien que ni siquiera, o sea, a una persona que ni siquiera sabemos cómo nos va a gobernar o qué espera él o cómo él espera gobernarnos para ver si realmente va a satisfacer las necesidades reales de la población o las necesidades que nosotros percibimos que la población puede tener. Entonces, eso es muy importante conocerlo, conocer cuáles son esas necesidades y también entender si lo que está descrito en ese papel o en ese documento es algo realizable, porque, pues no sé, pueden prometer cosas que realmente no son viables para el municipio, para su ciudad. O sea, hay políticos que con tal de obtener el poder ponen cualquier cosa en ese tipo de documentos y por eso es importante leerlos, porque así podemos identificar muy fácilmente si la persona realmente está capacitada o no y si realmente es realista con las necesidades reales de la ciudad o del país. Y finalmente, lo que les decía, leer ese documento nos va a ayudar a identificar si realmente eh, esas necesidades que le está poniendo ahí está realmente alineado con las necesidades. Es decir, si yo vivo en una ciudad que ya tiene 7 colegios y con esos colegios es suficiente para suplir la necesidad de educación básica pública, y dentro de su plan de gobierno me escribe construir un octavo colegio, pues yo diría no tiene sentido porque esa no es una necesidad real. O por ejemplo, que ese gobernante dentro de su plan de gobierno diga que quiere fortalecer, no sé, el deporte dentro de la ciudad y dentro de su plan de gobierno escribe que va a construir un patinódromo, un sitio donde se practica el patinaje, pero esa ciudad es conocida por tener ciclistas de ámbito mundial. Entonces, nuevamente, es un proyecto que no está alineado con las necesidades o con las oportunidades que tiene esa ciudad o ese país, y realmente son recursos que se van a desperdiciar, que realmente no se van a aprovechar de la manera más adecuada. Entonces, ahí es donde entramos a jugar nosotros como esos stakeholders importantes a la hora de elegir quiénes son esos gobernantes y realmente la persona que estamos escogiendo nos va a permitir o realmente lo que él está definiendo para su plan de gobierno está alineado con esas necesidades, con esas oportunidades, con esos problemas reales que tiene nuestra ciudad o nuestro país. Entonces, los invito a que se hagan estas preguntas. Créanme que cuando las responden, les queda un poco más sencillo a ustedes tomar la decisión de quién es ese líder político y por qué ustedes están dispuestos a brindarle su confianza con su voto para que él sea el gerente de los proyectos que tenga la ciudad, con lo cual se espera que pues lleve a la ciudad hacia un mejor nivel, hacia su población. Pero infortunadamente en Latinoamérica generalmente la decisión la tomamos con simples, no sé, pareceres tan sencillos como nada, pues voy a votar por él porque lo conozco o porque es un familiar mío, o voy a votar por él porque me conviene, y aquí ya estamos empezando a hablar de corrupción porque este es un tipo de corrupción, o porque es una persona que habla muy bonito en público, entonces es una persona que convence,
que nos habla de maravillas que tiene pensada hacer para nuestra ciudad o nuestro país, entonces le creemos sin leer su plan de gobierno y pues voy a votar por él porque me convenció en tarima. Entonces, eso es cuando tomamos la decisión de una manera emocional. Pues digamos que no es malo, recuerden que el cerebro se divide en tres subcerebros, uno está el reptiliano particularmente pues es el cerebro que nos resguarda, que nos cuida, el otro es el cerebro límbico, que ese es el cerebro emocional, y el tercer cerebro, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es el que nos ayuda a tomar las decisiones con base en información, el analítico. Ese nos permite tomar esa decisión de una manera racional. Entonces, este tipo de decisiones hay que tomarlas de manera racional y no emocional, no porque su discurso me llegó al alma, sino hay que tomarla de acuerdo a la información que tenemos de esa persona. Otra de la forma de tomar la decisión es porque mi vecino me dijo que le ayudara, entonces llega el vecino y como el vecino me cae muy bien, pues entonces él me convence de votar por ese líder político que no tiene ni idea de cómo manejar proyectos, etcétera, etcétera. Y si yo dejo acá el listado de razones por las cuales las personas toman la decisión por votar, pues no acabaríamos nunca esta presentación. Pero bueno, ¿qué encontré de curioso que hacen en otros países? Bueno, encontré que en el 2016, desde mi punto de vista, el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos, Barack Obama, creó una ley llamada la Ley 1550, en donde esa ley particularmente fomentaba la responsabilidad del Estado para capacitar a sus gobernantes en gerencia de proyectos. ¿Para qué? Para que existieran o para que esas personas aplicaran las mejores prácticas en gestión de programas y en gestión de proyectos en todas las áreas del Estado. O sea, eso quería decir que Barack Obama identificó esa oportunidad. Él dijo, oiga, aquí hay personas que no saben de gerencia de proyectos, hay personas que no saben manejar presupuestos, hay personas que no saben para qué sirven los proyectos, capacitémoslas porque ya son los líderes de nuestro país. Y pues obviamente, ¿qué buscaba este programa? Pues este programa buscaba crear una carrera profesional para formar gerentes de proyectos y gerentes de proyectos del Estado. ¿Para qué? Para que manejaran proyectos públicos, no proyectos privados. Y pues increíble, ustedes se imaginan un país que sea liderado por personas que saben de gerencia de proyectos, conocen y entienden el tema, pues yo creo que los resultados serían diferentes. También esta ley pues tenía como objetivo el desarrollar una política de dirección de programas. Es decir, recuerden que los programas están generalmente orientados hacia la obtención de beneficios. Entonces aquí lo que buscaba era unos gestores de beneficios, que los beneficios que realmente tuviera la sociedad fueran los que se obtuvieran con los proyectos. Porque muchas veces se podría hablar que un proyecto no es exitoso si simplemente cumplimos alcance, tiempo y costo, pero no se obtuvo el beneficio esperado. Entonces, por ejemplo, en el ámbito público, digamos que quisiéramos construir un hospital que ayudara a disminuir, no sé, la mortalidad de niños menores de 3 años por pulmonía. Entonces, dijimos que el hospital lo íbamos a construir en 6 meses, iba a costar $150,000 y pues iba a tener 5 pisos, digamos como un alcance muy general. Y finalmente se cumple en 6 meses, costó $150,000, cumplimos con el alcance de los 5 pisos, pero realmente ese hospital no cumplió el beneficio de que iba a ayudar a bajar el porcentaje de mortalidad de los niños menores de 5 años por pulmonía. Entonces fue un proyecto, se podría decir que ese no fue un proyecto exitoso, porque a pesar de que cumplió sus triples restricciones, no obtuvo el beneficio para la sociedad esperado. Entonces ahí es donde se complica un poco más la gerencia de proyectos a nivel público. Por eso hay una gran diferencia, pero digamos que estos tipos de programas o esto que quiso plantar Barack Obama, ese era uno de sus propósitos, que se pudiera manejar desde el ámbito de los programas para poder entender o obtener todos esos beneficios esperados.
Y pues lo otro era poder compartir conocimientos y experiencias de las gestiones de proyectos exitosas. Entonces, si en Nueva York habían hecho un proyecto exitoso para construir un puente y Miami quería hacer un puente, pues Miami simplemente llamaba al gobernante de Nueva York y le decía, oye, compártame tus experiencias positivas, tus lecciones aprendidas para yo poderlas revisar y aplicarlas en mis proyectos acá en Miami, en proyectos parecidos. Entonces él quería crear como ese banco de experiencias exitosas o ese banco de conocimiento en gerencia de proyectos nacional a nivel de todo Estados Unidos. Entonces eso me parecía increíble. Ustedes se imaginan tener ese tipo de fuente de información para poder conocer qué salió mal y qué salió bien en otros proyectos y así ustedes poder evitar que lo malo suceda y que lo bueno sí pase. Entonces, esto era lo que buscaba Barack Obama y me pareció muy increíble. La verdad, lo que sí no pude encontrar era si la ley aún seguía vigente. Esperemos que sí. Pero me pareció una iniciativa muy, muy importante y muy interesante. eh, y ojalá algún día nuestros gobernantes quiera aplicarla para alguno de los países de Latinoamérica y se vuelva el referente a nivel de Latinoamérica en estos temas. Y bueno, y finalmente, en mi opinión personal, considero de que si un líder político sabe gerencia de proyectos, esto nos ayudaría a muchas cosas. Cosas como a que los gobernantes cumplieran con sus planes de gobierno. Entonces, que si dijo que iba a hacer 7 cosas en ese lapso de tiempo que es su gobierno, pues los cumpla. Y eso es una de las cosas que no pasan. Generalmente no cumplen ni la mitad de sus planes de gobiernos y pues realmente lo único que saben es decir que no se pudo por X, por Y, por Z, pero realmente no hay un análisis cualitativo y cuantitativo de las razones reales por las cuales no se cumplieron, pero desde mi punto de vista es una mala gestión. Simplemente es una mala gestión de un mal gerente de proyectos o de una persona que no tenía conocimientos en gerencia de proyectos. Entonces, si nuestros gobernantes supieran o sus asesores supieran, pues muy seguramente llegarían a cumplir sus planes de gobierno. Otra de las cosas que podría suceder positivas es que la sociedad finalmente obtendría los beneficios que realmente requieren del Estado. O sea, yo siempre he dicho que una de las cosas eh, más malas que puede hacer un Estado es dar cosas tangibles que se gasten en el tiempo, muy rápido. Yo siempre he dicho que lo mejor que podrían dar es educación, porque cuando se educan a las personas, pues, o como dice el dicho, que a la persona no hay que darle pescado sin enseñarle a pescar, o no hay que darle pan sin enseñarle a hacer pan. Aquí sucede lo mismo. Esos planes de gobierno no están orientados a obtener beneficios reales o de las necesidades reales de la población. Entonces, si esto sucediera al contrario, si ese plan de gobierno tuviera sus beneficios reales que espera esa sociedad, pues los resultados serían diferentes. Otra es que, pues se podrían optimizar mejor los presupuestos, no habrían desperdicios. Y digamos que los desperdicios es mal llamado otra cosa que ya vamos a ver más adelante, pero realmente el problema es que generalmente en el ámbito público, un proyecto que dijeron que costaba X dinero, termina costando 10 por X, o sea, 10 veces su valor inicial, y ahí es donde yo digo, wow, ¿qué pasó con esa planeación inicial? O sea, es cierto que el PMI, dentro de su Rough of Magnitude, nos habla que al inicio cualquier proyecto, su presupuesto puede estar 100% por arriba o 50% por abajo, pero nunca nos habla de 10% por arriba. Entonces, creería yo que si la persona es un buen gerente de proyectos o sabe de gerencia de proyectos o tiene personas cercanas a él que son buenos gerentes de proyectos, le ayudarían a optimizar mejor esos recursos monetarios que tiene para poderle brindar todos los beneficios que la sociedad requiere. El siguiente es que ayudaría a mejorar todos los procesos que intervienen en la gobernabilidad. Entonces, miren, uno de los problemas más graves que yo por lo menos he identificado en mi país es que existen organizaciones públicas
que no tienen ni idea cómo pedirle al Estado los recursos monetarios para hacer sus propios proyectos. Entonces, si hay una ciudad muy pequeña, no sabe cómo pedirle a la presidencia o no sabe cómo pedirle, bueno, aquí hay algo que se llama los departamentos, no saben cómo pedirle al gobernador de ese departamento esos recursos que requieren para sus proyectos. Entonces, muchas veces las poblaciones pequeñas o aledañas se quedan sin realizar sus proyectos porque no saben cómo pedir esos recursos monetarios. Entonces, si la persona supiera de gerencia de proyectos, muy probablemente pudiera hacer un caso de negocio o una formulación de proyectos que le permita ir a golpear las puertas que necesite golpear para poder pedir esos recursos. Entonces, considero que eso también ayudaría a mejorar todos los procesos que intervienen en la gobernabilidad. ¿Para qué? Para poder cumplir esos planes de gobiernos. ¿Para qué? Para poder optimizar esos presupuestos y finalmente que la población obtenga los beneficios. Y la última, y que me parece la más interesante, es la de a reducir la corrupción. Miren, yo particularmente tuve una experiencia muy enriquecedora para mí, en el sentido de que yo trabajé en una empresa pública por muchos años y dentro de esa empresa pública, infortunadamente, dentro del área que yo estaba, identifiqué ciertos ámbitos de corrupción que en, entendí que eso me podría traer problemas a mí hacia futuro y lo que yo decidí basado en la gerencia de proyectos fue crear procesos o más bien creé mi propia metodología de gerencia de proyectos que me permitió generarle barreras a esos procesos de corrupción. Me sirvió para evitar que yo tuviera problemas a futuro y pues sí se puede combatir la corrupción con la gerencia de proyectos, pero pues hay que saberlo hacer, hay que hacerlo de una manera muy inteligente y por eso agradezco mucho que se me haya ocurrido esa idea de crear mi propia metodología de gerencia de proyectos, que ayudó a que mi carrera pues se disparara dentro de esa compañía por los buenos resultados, pero adicional me sirvió como una especie de blindaje para impedir que yo tuviera problemas legales por, digamos, esas falencias de corrupción que encontré dentro de los procesos de adquisición dentro de esa compañía. Entonces, bueno, por eso considero que sí, que el líder político debe conocer de gerencia de proyectos o las personas que lo rodean, que sean sus asesores, deban estar capacitados en gerencia de proyectos. Me parece que es muy, muy importante. Entonces, nada, lo que quería era agradecerles por haberme escuchado, espero que hayan disfrutado este en vivo. Como les dije, aquí estamos iniciando un ciclo de en vivos que dura más o menos hasta el 21 de julio. Vamos a hacer en vivos todos los días. De lunes a viernes vamos a procurar hacerlos a las 6 de la tarde o 6:30 por tarde. Y los sábados lo vamos a hacer a las 9 de la mañana por tarde a las 9:30 de la mañana. Entonces me gustaría preguntarles y que me dejen dentro de los comentarios si consideran que la formación en gestión y dirección de proyectos podría ayudar a mejorar nuestro panorama político. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sí es así? Y bueno, lo último es invitarlos a que se inscriban a nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube nos van a encontrar como Project Solving Academy. Así, seguido lo pueden buscar y nos van a encontrar en estas 3 redes sociales. Entonces, los invito particularmente a que se inscriban a todas, pero los envíos por ahora solamente los estamos pudiendo, digamos, transmitir a la vez en Facebook y YouTube. Ya seguimos trabajando para poder también publicarlos o hacer estos envíos en Instagram. Entonces, nada, pues espero que hayan disfrutado este entrenamiento y bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta. Bueno, acá me pregunta que cuáles son esos procesos internos que hiciste para combatir la corrupción. Bueno, particularmente esos procesos fue crear la propia metodología de gerencia de proyectos y lo que definimos fue crear que todas las personas, bueno, que los stakeholders, que son las personas que toman la decisión frente a los requerimientos o características particulares de la tecnología que se iba a adquirir, fueran los que aprobaran esas características. O sea, las características la definían las personas que realmente tenían la necesidad. O sea, no dejábamos ni que el área de compras o que el área de la gerencia o que el área
administrativa definir esas características, no, solamente las podías definir el área, por ejemplo, eso fue en un área hospitalaria, entonces el único para poder definir esas características eran los médicos, y los médicos como firmaban esos documentos, pues ellos sabían también que esos documentos les iba a ayudar a blindarlos a ellos, y eso lo que les permitía era pues asegurarse de que lo que se comprara o lo que saliera dentro de la convocatoria pública se adquiriera tal y como ellos lo pidieron. O sea, ellos eran los encargados tanto de crear esas características y además de recibir a satisfacción, y adicional también los incluimos en los procesos de evaluación. Entonces, cuando ya recibíamos todas las propuestas, yo, digamos que como el líder del proyecto, era uno de los que participaba en la calificación, el área de compras era una de las áreas que participaba en la calificación, el área jurídica también participaba en la calificación, pero los médicos también. Entonces, con ellos tocaba sentarnos y le decíamos, mire, pedimos que el equipo fuera con un botón verde. Entonces, verificamos el manual del equipo y él decía, ah, sí tiene el botón verde, entonces ese cumple. Y al dar ese cumple, pues eso se firmaba y pues evitábamos que se escogiera el que no cumpliera o que se escogiera o que se pudiera direccionar la compra. Digamos que eso fue los procesos y eso lo metimos dentro de la metodología de gerencia de proyectos que creamos para esos procesos de compra. Así fue como nos blindamos en ese tema de la corrupción. Bueno, ¿qué otra pregunta? Definitivamente sí deben ser preparados, no oportunistas los gobernantes, si no sucede a la hora de la corrección, correcto. O sea, las personas que son encargadas mayores y usuarios del lugar, sí, digamos que recuerda que lo primero cuando tú vas a arrancar un proyecto, bueno, lo primero que hay que hacer siempre es firmar el acta del proyecto. Cuando se firma el acta del proyecto, muy seguramente tú puedes definir cuál va a ser tu equipo de proyecto. Entonces, en esa metodología, nosotros habíamos establecido que dependiendo de cuál fuera el área que diera la idea o iniciara el proyecto, el project manager era de esa área, pero adicional también escogíamos como una especie de product owner, o lo llamábamos en esa época, digamos, les estoy hablando hace casi de 8 años, 9 años, yo no conocía del ámbito agile, pero sí lo llamamos el dueño de los requerimientos. Y ese dueño de los requerimientos era también de esa área médica, generalmente era el médico con mayor poder, era el director de esa área médica, y él era el que se sentaba con sus otros médicos o con sus enfermeras o con las personas que trabajan en el área de él y se sentaban y definían esas características de cómo necesitaban el equipo. Y pues con esas características, él también era el encargado de hacer esa vigilancia de que se mantuvieran a través de todo el proyecto, y a la hora de evaluar, pues él nos decía, sí, eso fue lo que yo pedí, entonces eso es lo que vamos a evaluar. Eso digamos que fue como la forma de poder evitar eso, que otras personas dieran las características, que otras personas fueran quienes hicieran la evaluación. Por medio de eso fue que pudimos evitar que hubiera una interferencia externa referente a cómo se podía manejar el proyecto, y pues así pues logramos dos cosas que yo siempre digo que funcionó. Uno fue esos temas de la corrección, y lo segundo es que siempre tuvimos una gran satisfacción de nuestros clientes, que desde el área que yo trabajaba, mi cliente era el área que había pedido el equipo. Entonces, siempre cuando tuvimos nuestro primer piloto que funcionó muy bien, y otra área, y esa área le contó a esa otra, digamos, mi primer piloto fue radiología, y radiología le fue tan bien que le contó a neurocirugía, y después ya neurocirugía fue el que me fue a buscar y decirme, ingeniero, ya me contaron lo bien que usted está haciendo esto con su propia metodología de gerencia de proyectos, yo tengo como 5 proyectos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo empezamos? Entonces empezó la gente a vincularse a ese proceso, a cómo hacer ese proceso, porque entendieron dos cosas. Uno, que así iban a evitar eh, ganarse un problema futuro con el tema de la corrupción, y dos, pues les íbamos a empezar a suplir sus necesidades reales
que tuvieran, pues en mi caso particular, de tecnología biomédica. Ya después, cuando cambié de área, que empecé a creer la metodología de todo ese hospital, pues obviamente ya empecé a recibir proyectos de otro ámbito. Básicamente fue la funcionalidad para la persona que lo usara. Sí, correcto. La persona que lo iba a usar era quien definía cuál es su proceso. O sea, él es mi cliente y yo debo estar enfocado en darle valor a él. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces nada, agradecerles por estar acá. Nuevamente los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro fanpage y a nuestro Instagram. En los tres nos van a poder encontrar como Project Solving Academy. Entonces, muchas gracias, espero que hayan disfrutado ese entrenamiento y mañana nuevamente los espero para el siguiente entrenamiento. Nos vemos a las 6 o 6:30 puede empezar, los invito a que estén pendientes. Muchas gracias y hasta luego. Chao.